Que Dios les bendiga, hermanos. Siempre son bienvenidos a esta casa. Porque es la casa de su Padre Celestial. Bendito sea su nombre. Muy bien, hermanos. Nos convoca hoy una ocasión muy especial, algo que en la vida de nuestros hermanos que serán ungidos ahora va a quedar registrado en la historia de su vida. Y hermanos, esto es algo muy significativo, ¿verdad? Y quiero comenzar porque tengo 30 minutos solamente y para mí eso es un desafío. Quiero comenzar invitándolos a ir al Evangelio de Mateo, al capítulo 20 y el verso 28. Recordando que nuestro modelo no es ningún ser humano, porque todos los seres humanos somos falibles, pero nuestro modelo es el Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Y dice el verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, hermanos, este es nuestro ejemplo. Y el ungimiento que recibimos no es para ser servidos, sino para servir. Y reflexionábamos el sábado pasado que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y en las puertas están ahí los nombres de las 12 tribus de Israel. Y claro, yo me preguntaba por cuál puerta me va a tocar entrar. Y yo no sé si ustedes se han preguntado eso, ¿verdad? ¿Y de qué depende por qué puerta entramos? Pero ocurre de que estaba terminando de estudiar el libro de Deuteronomio y encontré las bendiciones que Moisés da a las diferentes tribus. Y me llamó la atención, porque a la tribu de Judá, que yo pensé que era así como, ¿verdad? Y yo decía, yo en esa puerta quiero entrar. Entonces, y encontré que a la tribu de Judá se le dedica solamente algún parafito así muy pequeño. Y luego hay otra tribu a la que se le dedica un párrafo mucho más grande y me quedé sorprendido, ¿no? ¿Cuál es esa otra tribu? Es la tribu de Leví. Y hermanos, ahora ustedes que serán ungidos y aquellos cuyo cargo no necesita este honor del ungimiento, en cierto sentido se convierten en ¿qué? En la tribu de Leví. Porque es la tribu que fue apartada para servir en la casa de Dios. Y ya vamos a mirar un poquito lo que Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a esta tribu. La primera cosa que quisiera que revisáramos es por qué en los levitas, por qué la tribu de Leví se convierte en esa tribu especial. ¿Por qué? Y para eso vamos a ir al libro de Éxodo, al capítulo 32. Y vamos a revisar los versos 25 al 29. El capítulo 32 del libro de Éxodo nos relata el acontecimiento de la rebelión idolátrica del becerro de oro. Y ese es el contexto de lo que se dice acá. Y entonces veamos los versos 25 al 29. Dice:
Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Ahora, mire quiénes se juntaron con él. Dice: y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ellos no habían querido participar en esa celebración idolátrica. Y entonces dice: y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Verso 29. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis, ¿qué cosa? Consagrado a Jehová. Pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Es interesante. Nosotros no logramos entender cómo esta orden. Esta era una orden fácil de cumplir. No, era muy difícil, ¿verdad? Era muy difícil. Pero esto de haberse puesto, de no haber participado en la idolatría y de haberse puesto de parte de Jehová y haber estado dispuestos a cumplir esta orden, que no era una orden cualquiera, hizo que esa tribu fuera consagrada. Entonces, es importante, hermanos, que recordemos esto. Y ahora vamos a ir a Deuteronomio, a ver, al capítulo 33, a ver lo que cuando ya Moisés está para morir y ya prácticamente está en la transición de liderazgo, el pueblo está a punto de entrar en la tierra prometida. Ahora, después de que hace un recuento, y entonces comienza a dar las bendiciones a las diferentes tribus. Ahora veamos lo que le dijo a la tribu de Leví. Y hermanos, no olviden esto. Ustedes son los levitas de hoy. No lo olviden, ¿verdad? Y entonces comenzamos, y noten en el verso 7, un verso le da el Señor a la tribu de Judá. Pero no vamos a leer eso, vamos a leer a partir del verso 8, que ahí comienza lo que Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Leví. A Leví dijo: tu Tumín y tu Urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Ahora, ¿qué quiere decir esto? De que a ellos se les iba a dar este privilegio del Urín y el Tumín. ¿Qué era el Urín y el Tumín? Recordemos que eran esas piedras especiales por las cuales Dios expresaba su voluntad. Dios expresaba su voluntad, y entonces había el sacerdote, el sumo sacerdote, y entonces ¿qué? Y entonces él llevaba y daba a conocer al pueblo lo que Dios había mostrado. ¿Qué significa esto? Significa que a la tribu de Leví se le entregaba el liderazgo espiritual. Eso significa. Y a mí me llama la atención porque note cómo se refiere. Dice: a tu
varón que, varón piadoso, dice, ¿verdad? Entonces, claro, se distinguían, ¿por qué? Se distinguían porque no era una tribu, estos, no era una tribu loca, no, señor. Y no olvide, por eso no participaron en la celebración del becerro. Le llama varón piadoso y le dice, ustedes, entonces, a ustedes les voy a encomendar el liderazgo espiritual. Eso significa. Y entonces, hermanos, ustedes, al recibir el ungimiento, les he dado ¿qué? Les he dado el liderazgo espiritual. Y luego siguió y dijo, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos reconoció. ¿Y esto qué significa? Significa que ellos aplicaron lo que Dios había dicho imparcialmente. Que no tuvieron favoritismos con su familia. Si su familia era culpable, entonces les tocó cumplir la orden. Y hermanos, el líder que desequilibra su ministerio teniendo favoritismos para aquellos con los que es más cercano, desequilibra su ministerio. Los líderes espirituales, hermanos, debemos de ser como parejos. Parejos. Eso es lo que el Señor estaba diciéndoles acá. Ustedes cumplieron la orden y no les importó que fueran parientes suyos. Porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a ¿qué? Tenemos la tendencia a aplicar todo el peso de la ley a aquellos que no tienen mucho que ver con nosotros, pero buscar excusas para no hacerlo con aquellos más cercanos a nosotros. Eso es carnal, ¿verdad? Debemos ser como líderes imparciales, como el Señor les estaba diciendo aquí a la tribu de Leví. Y entonces dice, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Claro. Ningún hijo de Dios puede ir por otro camino más que el camino que está establecido en la palabra del Señor y forma parte de ese pacto establecido que convierte a los que han aceptado ¿en qué? En pueblo de Dios. Sigo leyendo. Verso 10. Llevamos entonces uno que eran los líderes espirituales, dos que debían ser, que eran imparciales, y tres que eran fieles a la Escritura. 4. Llegamos al verso 10. Dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. A mí me llama la atención, ¿por qué? Porque una de las características que se dice de los líderes es que sean aptos para enseñar. Los líderes espirituales, hermanos, tenemos la responsabilidad de educar al pueblo en el camino del Señor. Aquí dice claramente, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Porque pregunto, y si los líderes no cumplen esa tarea, ¿quién la va a cumplir? ¿Y cómo la va a cumplir si no estudia? ¿Y cómo la va a cumplir si no ora? Y luego dice en el verso 10, pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. ¿Y qué es esto de poner el incienso? Hermanos, ese es un ministerio de oración. Recuerde, el sacerdote ponía el incienso en el altar y con el fuego santo que había ahí,
el humo, el aroma agradable, se elevaba hacia Dios. Eso es símbolo de ¿qué? De la oración intercesora. Y hermanos, nosotros los líderes tenemos que orar, no solo por nosotros. A veces nuestras oraciones se vuelven muy egoístas. Debemos de orar por nosotros, por nuestras familias, sí. Pero tenemos que orar por todo el rebaño. El que nos ha sido encomendado a nosotros en la iglesia local y también por todo el rebaño mundial. Necesitamos, hermanos, ese ministerio intercesor. Eso es lo que dice acá, ¿verdad? Pondrán el incienso delante de ti. Y también dice, y el holocausto sobre tu altar. Y hermanos, necesitamos recordar lo que significa el holocausto. ¿Qué era el holocausto? Al nomás entrar al santuario, estaba el altar del holocausto. Y el altar del holocausto siempre estaba ahí ardiendo. Y ahí cuando se ofrecía el holocausto, ¿qué era? El animal que se ofrecía era ¿qué? Era muerto, era sacrificado y luego se colocaba en el altar ¿para qué? Para ser consumido, quemado totalmente. Entonces ahí hay dos cosas importantes, hermanos. Uno, sacrificio. El que no está dispuesto al sacrificio no puede ser un líder en el pueblo de Dios. Dos, consagración total y absoluta. Eso es lo que significa holocausto, ser consumido en el fuego. Eso significa. Y claro, todos estos eran características y forman parte de la bendición que Moisés está dando a la tribu de Leví. Y no lo olviden, ustedes son los levitas hoy. O sea, esto es para ustedes. Y entonces el verso 11, mire qué lindo. El verso 11 dice, bendice, oh Jehová, lo que hiciere, y recibe con agrado la obra de sus manos. Y mire lo que dice luego, ¿no? Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levante. Interesante. Porque ¿sabe qué? Nunca le falta a los líderes gente a la que le caen mal. Mire usted cuántas veces hablaron de Moisés y hasta lo intentaron apedrear. Y el Señor había dicho que Moisés era que un varón manso, no otro como él en la tierra. Y aún así que si de repente alguien que hace algo parecido a eso contra usted como líder, hermano, tranquilo, Dios ha dicho que lo va a defender. Usted no responda de la misma manera. No, Dios ha hecho una promesa y Dios cumple sus promesas. Esa es la bendición para la tribu de Leví. Eso es para los que reciben el ungimiento, para los que se consagran al servicio en la casa del Señor. Ahora, hermanos, este pueblo que le tocó liderar a Moisés, un pueblo rebelde de dura cerviz, como decía, en una ocasión expresó algo que fue muy sabio y muy razonable. Moisés iba a morirse y el Señor le dice a Moisés, debes traspasar el cargo a Josué. Y entonces, que todo el pueblo, delante de todo el pueblo le dice. Y efectivamente, así se hace. Para que no quedara duda,
de que esto no era un asunto, una conspiración, no era un asunto de que porque somos parientes o somos amigos, por eso te nombro. No, Señor, es Dios quien dijo, ¿verdad? Ahora, y entonces ahora ya Moisés no está, y ahora Josué comienza a dirigir al pueblo. Y quiero invitarlos a ir al libro de Josué, al capítulo 1. Josué, el capítulo 1 y los versos 16 y 17. Es el pueblo el que responde ahora. Dice: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, con una condición. Con una condición. Dice: solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Qué le estaba diciendo el pueblo? Si te alejas de Dios, no te vamos a obedecer. Yo lamento que, por ejemplo, la versión 2000 no traduce el texto como se debe. Y por eso me fui a revisar las otras versiones. Y las otras versiones son concordantes con esta. Yo tengo aquí la Reina Valera del 60. Y aquí el pueblo le está diciendo: sí, te vamos a obedecer como le obedecimos a Moisés, con una condición: que siempre estés en armonía con Dios. Cuando eso no sea así, nuestra obediencia no está comprometida con tu liderazgo. Y hermano, nosotros debemos asegurarnos que en nuestro liderazgo que Jehová está con nosotros. Porque si Él no está con nosotros, nuestro liderazgo no sirve para nada. Absolutamente no sirve. Y ahora, hermanos, vamos al Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 4. Gracias, hermano Freddy. Primero de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el liderazgo no es para buscar gloria personal, es para la gloria de Dios. Y dice acá: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y hermanos, qué triste es que en la iglesia a veces nos encontramos con líderes tratando de imponer cosas que la Biblia no dice.
pero que ellos piensan que es así, es su opinión, y quieren que las congregaciones que... Y hoy en la Navidad se oye mucho de eso, ¿verdad? Son opiniones. Hermano, si alguno habla, hable conforme a qué, a la palabra de Dios. Y usted y yo como líderes tenemos que asegurarnos que lo que estamos diciendo está en armonía. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Para la gloria del Señor, para bendición del pueblo. Y ahí mismo, en la primera de Pedro, el capítulo 5, versos 2 al 4, dice, leamos desde el 1, hermanos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo que soy, también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Ojo, no es para ser servidos, sino para qué, para servir, es para cuidar la grey de Dios, cuidando de ella, y dice no por fuerza. Hermano, nuestro liderazgo es aceptable a Dios solamente si es voluntario. Si no es voluntario, no sirve. Entonces dice acá, no es por fuerza, no es porque me obligan, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino ¿cómo? ¿Con qué clase de ánimo? Con ánimo pronto, es decir, con una disposición al servicio enorme. Verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y hermanos, esto es importante, porque yo he escuchado, no, afortunadamente no aquí, no en este distrito, sino en otros distritos lejos, en donde hay algunos líderes que para que pareciera que son tiranos y que su palabra es la ley. No, hermano. La Biblia nos dice aquí bien clarito, no como teniendo señorío, porque nuestro Señor es ¿quién? Jesucristo. El Señor de la grey es Cristo Jesús. Y cualquiera que usurpa eso, se vuelve anticristo. Porque siempre se pone en lugar de, ¿verdad? Entonces, hermanos, dicen no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ¿qué? Ejemplos. Siendo ejemplos de la grey. Hermanos, fíjense que es interesante. Hay un refrán por ahí, no me hables muchas palabras, dice, solo déjame seguir tu ejemplo. Así de simple. ¿Y por qué las palabras de Jesús tenían tanto poder? Por su testimonio. Y entonces, hermanos, nosotros somos responsables de tener un testimonio que le dé gloria al Señor. Verso 4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso es lo que está destinado para ustedes. Hermanos, el servicio a Dios es un honor, no es cualquier cosa. Usted debe sentirse honrado. Usted no debe sentirse, ay, no, mire que me pusieron de esto y ahora que... No. Usted debe entender que eso es un honor, es un privilegio.
Y dije, y ya la palabra del Señor nos lo mostró, que tiene que ser voluntario para ser agradable, ¿verdad? Al Señor. Y tiene que ser, ¿qué? Tiene que ser un liderazgo comprometido, ¿verdad? No es que, ay, no tengo tiempo, o esto, o lo otro, para allá, no, hermano, no. El liderazgo en la causa de Dios requiere compromiso. Y no importa cuál sea su cargo, lo que sea, compromiso, ¿verdad? Pero también se requiere de liderazgo, humildad y mansedumbre, ¿verdad? Debemos orar al Señor para que saque de nuestros corazones todo el orgullo y el egoísmo que pueda haber. De lo contrario, no podremos servir ni ser ejemplo. Y termino, el pastor ya vino a sentar aquí para indicarme. Ahora termino. Y termino, hermanos, con este pensamiento. No es suficiente querer ser discípulos de Cristo. Eso no es suficiente. Debemos quererlo más que cualquier otra cosa en el mundo. Que Dios nos ayude.